una acumulación de restos meteorizados. Y recuerden que cuando hablamos de restos meteorizados son fragmentos, clastos, detritos de una roca, ¿cierto? Esa roca que habíamos dicho que exponíamos a la superficie, al sol, al agua, a los animales, a la vegetación, pues se va debilitando y eso y lo que se debilita pues genera que se vaya fracturando y se vayan generando pedacitos, es decir, detritos, sedimentos, clastos. Y esos detritos, sedimentos, clastos, pues tarde o temprano bajo algún mecanismo de transporte se van a depositar en algún lugar. Es decir, los van a tirar, viene una volquetada de sedimentos y los va a tirar en algún lugar. Cuando eso queda ahí acumulado, sin haber sido litificado, sin haber sido compactado, sin haber sido cementado, le llamamos suelo. Es decir, son fragmentos de rocas no consolidadas, eso se llama un suelo. ¿Listo? Y aparte de eso, pues tiene una combinación de diferentes cosas que son materia orgánica y mineral, agua y aire. En los espacios huecos, en los espacios porosos, pues vamos a tener ese aire y esa agua. ¿Listos? Como lo habíamos visto en los ciclos geomorfológicos, entonces es un cambio continuo de la superficie terrestre por esas dinámicas que veíamos en los ciclos de Davis, por ejemplo. Y entonces, tan pronto generamos esa erosión y acumulación, pues entonces estamos generando formación de suelos. Acá vemos una foto, muchachos. ¿Dónde creen ustedes que está el suelo? Acá en esta foto, ¿dónde podríamos señalar el suelo? Profe, no estamos viendo la pantalla. No estamos viendo las cositas. ¿Qué me han dicho? Listo. En esta imagen, ¿dónde vemos un suelo? Parte superior izquierda. Parte superior izquierda, por acá. Yo estoy confundido. De pronto eso es como por debajo de la capa vegetal. Se puede decir suelo, que no está consolidado en rocas. No, según lo que acabamos de decir, que son partes de los fragmentos rocosos que se depositan en algún lugar. ¿Dónde podríamos encontrar esa depositación de Como eso? las grandotas, en la Frente. mitad. Dime, Jenny. Como hacia la mitad. Pues acá vemos fragmentos, pero no están todos acumulados en algún lugar. ¿Dónde podría decir que sí están acumulados en algún lugar? En la ¿No? parte de abajo, Pues de la derecha. todo esto donde está este pastico, todo esto es un suelo. ¿Sí? ¿Por qué tenemos un suelo acá, muchachos? ¿De dónde vienen todos estos fragmentos que se acumularon acá? Del derrumbe de arriba. Del Deslizamiento. deslizamiento, derrumbe. Adicionalmente a estas capas de rocas que les estamos viendo, ¿qué les llama a ustedes la atención de estas capas de rocas? No sé, ¿Mm? como la Que parte. no tienen principios ya. Ya están los principios, ya no están. ¿Cómo que no están? Si le echa ojos, están. Sí, no sé, como estas partes como más blancas que se ven. Por Como, ahí va la respuesta. Entonces, si yo hoy miro cómo están organizadas estas rocas y me pongo a mirar a detalle, entonces me tengo que venir por acá y voy a ver que todos estos son capas horizontales. Van en esta dirección. Van por acá, miren, sigue por acá y sigue por acá. Van por acá, pero acá ya se interrumpen. Se interrumpen por estas superficies blancas. Entonces, si estas son las capas que están depositadas casi horizontales de aquí a acá, ¿qué es lo que las está interrumpiendo? ¿Cómo le podemos llamar a esto? A esta superficie blanca que sigue por acá. Una discontinuidad. No, señor. Intrusiva. No, señor, no, tampoco es una intrusión. una falla, Ok. ¿no? Exacto, es una falla, Ivonne, y no hay una única falla. Ujú. Esto es un plano de falla donde había un bloque acá pegado, adosado a este, y se cayó ese bloque. Acá hay otro plano de falla donde había otro bloque y se cayó ese bloque.
Acá hay otro plano de falla donde estaba un bloque ahí pegado y se está cayendo. Entonces lo que vemos son un montón de fallas normales, ¿cierto? Fallas normales donde estos bloques de la derecha se están cayendo con respecto a los de la izquierda. Si esto se está cayendo por acción de la tectónica, de la geología estructural por tener este tipo de fallas, todo este material se va cayendo, se van generando clastos, se van generando bloques más grandes, pues ¿a dónde va a ir a parar ese material? Todo esto a consolidar estos suelos. ¿Listo? Entonces acá vemos, por ejemplo, un mix, una mezcla entre la depositación normal de las rocas con sus capas y cómo están afectadas por diferentes tipos de estructuras, que en este caso son fallas normales. Y esas fallas normales, esos bloques que se están cayendo, están generando suelos. Adicional a eso, también tenemos un horizonte de suelo acá chiquitico. Este de acá delgadito y allá arriba donde tiene un poquito de materia orgánica, también le podríamos llamar o nombrar un suelo, que es este pedacito acá. ¿Listo? Entonces, esos son los ejemplos con respecto al suelo. ¿Cómo se genera el suelo? Entonces, ya esto lo habíamos visto mediante meteorización física o química. ¿Cuál es la meteorización física o química? ¿Qué es esto? ¿Qué está mostrando esa imagen? Pues Una puede ser, corrosión. sí, como los agentes naturales o algo así empiezan a meteorizar esa parte, ¿no? ¿Pero qué es esa parte? ¿Qué es eso? Eso es una losa. Así, Ah, Es eso es una por debajo de una escalera. escalera. parece una escalera. Eso es una escalera, miren la baranda de de la Ajá. escalera, miren los escalones. ¿Qué le está pasando a esa escalera? Es como si se estuviera desmoronando. Ujú, ¿por qué se está desmoronando? Pues primero porque pusieron el acero muy, no le dejaron buen. Bueno, pero Se flectó. antes de echarle la culpa al ingeniero o al maestro, ¿qué fue lo que pasó? ¿Dónde está esa escalera? Al suelo. A la intemperie. Exactamente, Mauricio. Esa escalera está en la intemperie, es decir, está, como vemos ahí, Al expuesto al sol y al agua. sol, al agua. ¿Y cómo también lo puedo saber? Pues miren cómo está esa baranda. ¿Qué tiene la baranda? Oxidar. Óxido como un berraco, el acero también. Entonces esto le cae agua y sol venteado. Ahí tenemos meteorización física. Que el sol y el agua, miren lo que está generando en este tipo de estructuras. Si esto genera en una estructura que es medianamente resistente, pues que le va a generar a unas rocas que llevan ahí un montón de tiempo y que están expuestas día y noche a un montón de factores, ¿cierto? Entonces acá lo que estamos viendo es que se están generando una meteorización física y se están generando diferentes detritos o clastos que podríamos decir que son todos estos pedazos que les está descascarando esa escalera. ¿Listo? Eso es una meteorización. Esto lo habíamos visto, que se mete el agua, se infiltra, se congela, se expande y entonces rompe, fractura. Es una parte de la meteorización física. También por descompresión tenemos un montón de presión litosférica de todas estas rocas que están sosteniendo o están encima de este intrusivo. Pero si por X o Y motivo lo logramos borrar por mediante erosión y diferentes factores, pues esto lo que va a hacer, como ya no tiene todo ese peso litosférico, pues se va a tender a expandir. Esto también lo habíamos visto por expansión térmica, la actividad biológica también lo habíamos visto en la unidad de geomorfología, y con respecto a meteorizaciones químicas, pues también lo acabamos de hablar en el otro ejemplo de la escalera con oxidaciones, disoluciones y transformación de minerales por intercambio de fluidos. La hidrólisis y acá pues lo que nos muestra por ejemplo es que algunos minerales son más estables en la superficie, es decir, estos minerales son muchísimo más estables en la superficie, es decir, en la superficie casi la mayoría es cuarzo, hay un gran porcentaje de moscovitas y feldespatos potásicos,
Y estos de acá son súper inestables en la superficie, pero al interior son mucho más abundantes. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo sacara un olivino a la superficie, no lo voy a poder preservar, ¿de acuerdo? Por las condiciones climáticas y ambientales no se logra preservar en la superficie. Caso contrario del cuarzo, y si el cuarzo lo metiera, si al sílice lo, lo metiera en el fondo, entonces tampoco sería estable porque tendría a ser más fluido que sólido. ¿Listo? Entonces, lo que estamos viendo acá es que acá arriba tenemos temperaturas más altas, como lo dice aquí, donde se cristalizan estos minerales. Y a medida que vamos bajando, tenemos temperaturas más bajas donde se van a cristalizar estos de acá. ¿Listo? Y estos van a ser menos resistentes en la superficie y estos van a ser más resistentes en la superficie a medida que vamos bajando, que es la flecha de este lado. El clima, pues entonces va a ser un factor fundamental para colaborar en el proceso de meteorización por los ciclos de congelamientos, precipitaciones y cambios de temperatura. Eso con respecto a meteorización física, química y biológica. El transporte, pues esto también habíamos hablado de cuáles son los métodos de transporte, por ejemplo, de los agentes fluviales, es decir, de los ríos, cuáles eran esos métodos para poder transportar según la granulometría o el tamaño de cada uno de esos clastos o esos detritos. El viento, acá habíamos acción eólica de transporte de diferentes tipos de partículas. Esta va a ser por la gravedad, que habíamos hablado de coluviones y de marmitas. Y por último, la depositación. Entonces, meteorizo, genero diferentes pedazos, esos pedazos los transporto y una vez los transporte, pues los tengo que depositar en algún lado. Esta tabla también habíamos visto que va a estar relacionada entonces al tamaño de los granos. Si son más pequeños, pues los voy a poder transportar distancias más largas. Si son muy grandes, pues voy a tenerlos que transportar distancias muy cortas. ¿Listos? Y acá entonces tenemos que, ¿dónde queda esto, muchachos? Bogotá. El centro. Bueno, casi centro. Bogotá. Sí, casi centros. La foto está tomada como desde Teusaquillo. No, ni siquiera estos saben dónde puede ser que esté tomada la foto en la torre de la vivienda. Ahí en la 26. ¿Por qué no se ha construido acá donde está todo esto verde? ¿Por qué todavía está esto verde acá bonito? Por la pendiente. No, pues acá todavía no es tan alto. Mira. Acá hay una que otra construcción, pero no está así abundante como todo esto. Mm, Profe, pues debe ser una zona de reserva o algo así, ¿no? Ah, estamos en Colombia. El que tiene plata le vale huevo su reserva. Entonces, ¿por qué no ha habido plata? O porque son No, predios de una entidad que no permite que todavía construyan ahí. son mentiras. Si acá con la corrupción, venga, papá, véndame esto que yo me quiero hacer mi casa y me importa un culo. Si les gusta o no les gusta. ¿Mm? Eh, realmente, muchachos, es que otra vez, volvamos a lo que estábamos viendo. Si tenemos una gran cordillera acá que está generando un montón de meteorización, es decir, está generando un montón de transporte, deposita acá un montón de coluviones, ¿esto qué va a hacer? ¿Esto va a ser roca o qué va a ser esto? Todo esto es Suelo. suelo. Entonces, por eso estamos hablando de suelos. Y ese suelo va a ser consolidado, es decir, yo puedo generar buenas estructuras acá en este suelo o cómo esperan ustedes que sea que sean las estructuras o el comportamiento de las estructuras acá sobre este suelo. Pues sí, eso claro, es es suelto. Todo es suelto. Claro, entonces vamos a encontrar acá un montón de depósitos disgregados que si yo quisiera generar una estructura ahí, ¿qué tengo que hacer? Pilotar. Pilotaje y si el suelo es muy ancho, entonces me va a gastar un mundo de plata metiendo unos pilotos súper profundos para poder generar una estructura. Es decir, que aparte de eso tengo que hacer un hueco el hijo de perra para poder encontrar roca que esté consolidada, que me pueda soportar esas estructuras. ¿De acuerdo? Ujú.
Entonces, efectivamente, para ahí podría ser, de repente si es que ya cuesta mucho billete ya ponerse allá. Y aunque seguro hay gente que la tiene, como hace poco encontraron unas casas por allá escondidas que no tenían permiso, pero igual las hicieron. Uf, esas Pues casas, yo estuve en unas de esas allá. Eso sí eran unas casotas, pero por eso, entonces el que quiere el va a hacer, porque plata no hace faltas, pero entonces sí va a tener un precio bastante alto, sobre todo para poder consolidar las estructuras de esas. la cimentación era exorbitante esa vaina allá. Exacto, exacto. Profe, una pregunta, pero digamos, ¿no sería como lo mismo hacia los cerros nororientales? Digamos, la zona de Rosales, como, digamos, 82 con séptima y esa parte no es como igual en cuanto al tema de relieve y eso, la orografía ahí. Un poco sí, pero de ahí la importancia de hacer los estudios geológicos. ¿Por qué? Pues porque de repente acá la capa de suelo puede medir 5 metros y de repente allá puede estar en 1 metro. ¿Mm? Ok, profe. Va a depender del espesor de ese suelo. Y de repente allá sí sea pues como está tan somera, como no es tan espesa, pues entonces se pueden generar unas estructuras a otros precios más económicos, pues porque no tengo que hacer tanto hueco, ni tampoco meter esos pilotos tan profundos. ¿Listo? Pero si otra vez vamos al análisis de toda esta montaña que nos bordea en Bogotá, también vemos que son por parches. Acá no, pero acá vea que sí, y después vienen acá por Rosales y eso y sí, y después hay otro gran sector que ya no, y después vuelve y sale un pedazo por Izaquén que sí, y después no, y después por allá en Bosques del Mar que sí. Entonces, es bastante extraño, ¿no? Pero seguramente va a estar muy asociado al cambio de pendiente de esta montaña. Si de repente acá ya no tengo tanta pendiente y no tengo tanta gravedad, pues no voy a tener tanto suelo. Como lo vemos acá, miren acá que no hay tanta pendiente, que no están estos triángulos tan marcados mostrando esa pendiente y donde no tenemos casi pendiente, vean hasta dónde llegan las casas. ¿Listos? Entonces, la geomorfología como tal nos está dando un montón de información. ¿Por qué acá no y por qué acá sí? ¿Listos? ¿Qué tipos entonces de depósitos tenemos? Cuando los ríos depositan se llaman aluviones, cuando los lagos depositan se llaman depósitos lacustres, cuando los glaciales depositan se llaman glaciales o residuos glaciares, cuando los vientos depositan los llamamos dunas o loeses, cuando la materia orgánica se deposita llamamos depósitos orgánicos y cuando el hombre, nosotros vamos y metemos algo en algún lado, lo llamamos relleno. Acá están entonces los coluviones, esto también lo habíamos visto en la unidad de geomorfología, que por acción de la gravedad entonces se caen esos grandes bloques y podemos reconocer que han tenido muy poco transporte, pues porque son muy angulares, ¿listo? Tienen muchos ángulos, muchos vértices, es decir, no han sufrido tanto transporte. Eso lo habíamos visto también de cómo está compuesta. Entonces, ya ahora sí metiéndonos a los suelos, entonces vemos que el 45% de los suelos está compuesto por una materia mineral, es decir, por esas rocas. Esas rocas van a tener un porcentaje de materia orgánica que es tan solo el 5% y el espacio restante, el espacio poroso en ese suelo va a estar ocupado 25% de agua y 25% de aire que pueden estar cambiando todo el tiempo esos porcentajes. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho espacio hueco. Si tenemos mucha abundancia de agua, entonces el porcentaje de agua va a aumentar y le va a quitar espacio al aire. Y si por el contrario no tenemos tanta agua, entonces el porcentaje de aire va a aumentar y este se va a reducir. ¿Vale? Entonces en los suelos son 50% materia sólida, 50% líquidos y gases. ¿Hasta Profe, ahí vamos? sí, Señor. una pregunta, o sea, ¿esto tiene que ver con cuando se dice como un suelo permeable o no permeable? ¿O no tiene nada que ver? Sí, pero en términos generales, sí es lo más importante que les estoy diciendo, es que esos suelos, por lo general, es que ahí está el mal uso del lenguaje técnico, porque es que muchas personas hablan de suelo cuando son rocas. ¿Listo? Entonces, si es una roca, no le podemos asignar el nombre de suelo. Entonces, a una roca le están diciendo que es un suelo permeable, pero es que no es un suelo, es una roca. Ahora, de por sí,
por definición, un suelo sí es permeable. ¿Porque es permeable? Porque tiene mucho espacio poroso. El 50% el 50% de su constitución está rellenado por espacio poroso, por espacio hueco. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Por eso yo les insisto mucho con el uso del lenguaje, que terminan geología y eh, terminan geología y terminan hablando de suelos y de tierra. Y no, las cosas por su nombre, porque si no, entonces no van a ser claros en la manera de expresar sus ideas. Factores formadores. Dependiendo de los tipos de suelos, entonces tenemos suelos residuales que van a tener un lecho rocoso y entonces esto se va a diferenciar es por la cantidad de pendiente que tenemos. Si tenemos suelos residuales, vamos a tener una pendiente cerca que va a aportar material para que se pueda depositar y generar estos suelos residuales. En cambio, si tenemos mucha pendiente, pues no vamos a tener ausencia de suelos, pues porque la gravedad no va a permitir que el suelo se pueda depositar en estas alturas. ¿Listo? Y otros tenemos que es este suelo transportado que, por ejemplo, agentes como el agua ha podido transportar material a lo largo de largas distancias. Y entonces, pues tenemos otro tipo de suelos con materiales de granulometrías más finas y van a tener una dinámica muy diferente los suelos de aquí a los suelos de acá. Los suelos de aquí van a estar enriquecidos en más materia orgánica, por eso van a ser propicios para generar este tipo de cultivos. Caso contrario de los de acá, que como el área fuente está muy cerca, entonces su uso no puede ser el mismo que estos de acá. ¿Listo? A medida que la pendiente aumenta, entonces también disminuye el espesor de los suelos y se tienen entonces todo este tipo de depósitos que se les puede llamar suelos que no van a ser consolidados y que pueden estar variando en su espesor. ¿Vale? No, esto no. ¿Qué va a ser muy importante? Entonces, el clima y la temperatura. Entonces, miren que acá tenemos la temperatura en el eje Y tenemos una estadística de precipitaciones, es decir, de lluvias. Entonces, a medida que aumentan las lluvias, la alteración química va a disminuir. ¿Listo? Es decir, que en temperaturas más áridas, donde hay menor cantidad de lluvias, vamos a tener mayor intensidad de la alteración química, ¿vale? A temperaturas bajas. ¿Qué pasa con la alteración física? Miren que la alteración física casi que es inversamente proporcional. Va a ser en un rango alto de precipitaciones y a temperaturas muy altas. ¿Listos? En temperaturas bajas va a haber un intercambio químico mucho más fuerte y perdón, las temperaturas altas están abajo. Entonces, a temperaturas más altas vamos a tener más intercambio de minerales, que era lo que habíamos visto, por ejemplo, en oxidación, con temperaturas altas y siendo más árido, entonces vamos a ser más propicios a tener alteraciones químicas. Caso contrario, que si tenemos temperaturas muy bajas con alta precipitación, pues no, vamos a tener una menor intensidad en la alteración química. Caso contrario de la física, porque en la física habíamos dicho que cuando había gelifracción, es decir, se filtraba el agua y se solidificaba, entonces generaba fracturas y entonces esa alteración física, para que haya gelifracción, la necesitamos en temperaturas bajas, es decir, grados bajo cero. Entonces va a ser mucho más intensa en temperaturas bajas y con ciclos altos de precipitación. Y si mezclamos las dos, entonces vamos a tener este tipo de gráficos donde se combinan las meteorizaciones físicas y químicas. Y vemos que de todas maneras las alteraciones más intensas van a estar en climas extremos, o muy calientes o muy fríos. ¿Listos? Las plantas y los animales, pues lo que van a hacer es a generar esa materia orgánica que van a servir primero para fertilizar, pero también van a generar diferentes tipos de sustancias como ácidos que van a ser propicios para generar alteraciones químicas.
La topografía, como lo hemos visto en las unidades de geomorfología, ambientes geomorfológicos van a ser vitales para la dinámica de la consolidación de estos tipos de suelos. Y por último, entonces tenemos un horizonte ideal de los suelos que se deben encontrar. Generalmente no se encuentran más de 4. Puede encontrar o 1, o 2, o 3 de estos, máximo 4, pero no se encuentran absolutamente todos los horizontes. ¿Listo? ¿Cuáles son esos horizontes? El horizonte O, el horizonte A, el horizonte E, el horizonte B, el horizonte C y la roca madre. Entonces ya vamos a ver de qué se trata cada uno de esos. El horizonte o el más somero, que va a ser este delgadito de acá, este mínimo de acá. Entonces está compuesto casi en su mayoría por materia orgánica, descompuesta y suelta. Es decir, que a esa sí es la que llamamos esa tierra, que es totalmente negra y que va a ser propicio pues para el crecimiento de la vegetación. ¿Listo? Y esa entonces es como lo dice acá, que incluye ese manto vegetal. El horizonte A van a ser minerales y algunos organismos, es decir, parte de esta materia orgánica se logra filtrar acá, entonces va a tener también un contenido alto de materia orgánica. Y van a encontrar algunos animales también que se logren filtrar, es decir, va a tener una buena porosidad para que puedan vivir en estas condiciones. Posteriormente, entonces pasamos al horizonte E, y ese horizonte E, entonces vamos a ver que disminuye drásticamente la cantidad de materia orgánica. Van a tener tonalidades más claras, lo que representa que tiene muy poco contenido de materia orgánica. Y van a tener partículas finas, ya que el agua que se logra infiltrar está lavando todo el tiempo esta unidad o esta capa de suelo, que va a permitir que lo lave. Por eso es característico que tenga estas tonalidades claras y transporte sus partículas más finas de esta unidad a unidades inferiores mediante la filtración de esos fluidos. El horizonte B, entonces ya vamos a encontrar una acumulación de partículas, y aparte de eso una organización de esas partículas, donde vamos a ver que en la parte más profunda tenemos esas partículas de granulometría más gruesas, y a medida que vamos ascendiendo van a tener partículas mucho más finas. ¿Listo? Y esas partículas pues se van transportando de arriba hacia abajo, pero tienen una organización interna con respecto al tamaño de las partículas en este horizonte B. Por último, entonces tenemos ese horizonte C, que se va a caracterizar por tener parte de roca fresca, pero que está parcialmente alterada. ¿Listo? Es decir, vamos a encontrar esas rocas que sufrieron una gran meteorización, pero que ya no pueden ser rocas, pues porque están altamente alteradas. Y por último, pues entonces llegamos a la roca no meteorizada, la que está fresca, la que no ha tenido ningún tipo de alteración, es decir, ningún tipo de meteorización. Y, y bueno, eso, que está parcialmente, que está sin alterar. Esto que habla, muchachos, hay un montón de autores que han querido eh, ordenar o categorizar los diferentes tipos de suelos según la posición geográfica, y sobre todo la roca fuente. Entonces, si tenemos rocas ígneas, ¿qué tipo de horizontes podemos tener? ¿Qué tipo de suelos podríamos obtener? Si son en este caso, si son basálticas o son areniscas, o si son metamórficas. En fin, cada uno de estos autores ha generado unas tablas para los diferentes tipos de suelos que pues, se podrían obtener, pero recuerden que esos horizontes no siempre se tiene que cumplir esta organización. De repente podría encontrar este 4 encima de este 2, o este 4 encima de 1. Cada escenario es bien diferente, por eso es que no son del todo útiles estas tablas de caracterización de perfiles de meteorización o de perfiles de suelos. Y ya, muchachos, esto de la erosión ya lo habíamos hablado. Varias veces les repetí, y hablamos de ejemplos de cómo podríamos colaborar nosotros para que esa erosión se fuera disminuyendo, y cada vez tengamos menos impactos, porque claramente esto impacta a las personas de menores recursos, y la pasan mal cada vez que pasa un desastre de estos. Fin, muchachos. Un gusto conocerlos. Saben que cuentan conmigo para lo que necesiten. Me agregan por ahí en redes.